Regresé del hospital, esperando una cálida bienvenida, pero descubrí que mis suegros se habían mudado a mi habitación. Cuando le pregunté a mi hija qué había pasado, señaló fríamente la caseta del perro y dijo: «Ahora vivirás aquí». La traición me golpeó como una puñalada por la espalda, pero me mudé a mi mansión de $1.000.000. Un mes después, me pidió quedarse conmigo. No vas a creer lo que hice. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Mi dedo tembloroso presionaba cada número lentamente. La medicación lo hacía todo más difícil. Los botones parecían más pequeños, mis manos menos firmes. 3 días desde la cirugía, y finalmente me dejaban ir a casa. El pequeño bolso de lona estaba a mi lado en la cama del hospital, conteniendo todo lo que había traído: mi chaqueta de punto, mis gafas de leer y el libro que nunca terminé. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Ajusté mi posición, haciendo una mueca por el tirón de la cinta quirúrgica. «Hola». La voz de Valeria llegó, nítida y distraída. «Valeria, mija, me están dando el alta. ¿Puedes venir a recogerme?». Mi voz sonaba más débil de lo que pretendía, debilitada por días de tubos de respiración y medicación. Hubo una pausa, ruido de fondo, cajas registradoras sonando, clientes hablando. Estaba en el trabajo. «Papá, estoy ocupada ahora mismo. Búscate un motel o algo». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en mi regazo, el tono de línea zumbando como una avispa enfadada. Mi anillo de boda se deslizó, suelto alrededor de mi dedo. Había perdido peso estas últimas semanas. La dura luz fluorescente de arriba parpadeó, proyectando sombras que danzaban sobre los papeles del alta. Ella está bromeando, ¿verdad? Le hablé a la habitación vacía, mi voz resonando en las paredes estériles. Una enfermera pasó por el pasillo, sus zapatos chirriando contra el linóleo pulido. El olor a desinfectante me quemaba las fosas nasales. Volví a llamar al número, pero fue directo al buzón de voz. Su voz, brillante y alegre: «Has llamado a Valeria. Deja un mensaje y te devolveré la llamada». Colgué sin hablar. Mi chaqueta de punto colgaba suelta sobre mis hombros. Hace 2 meses, me quedaba perfecta. Ahora caía como ropa en un espantapájaros. La doblé con cuidado, de la misma manera que mi difunta esposa, Marta, solía doblar mis camisas de trabajo. Valeria lo explicaría más tarde. Tenía que estar abrumada con el trabajo, los niños, las responsabilidades del hogar. Probablemente Sergio no estaba ayudando mucho. Nunca lo hacía. La tarjeta de visita de la compañía de taxis estaba en mi mesita de noche. La había cogido del vestíbulo, por si acaso. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Compañía de taxis. Necesito un viaje desde el Hospital General hasta mi barrio. La dirección es 20 minutos, señor. Recogí mis pertenencias lentamente. Cada movimiento enviaba pequeñas descargas a través de mi pecho, donde me habían abierto las costillas. El cirujano me lo había explicado todo, pero los detalles se desdibujaban como acuarelas bajo la lluvia. Lo que importaba era ir a casa, a mi familia, a las tarjetas de béisbol de Leo esparcidas por la mesa de la cocina y los dibujos a lápiz de cera de Lucía cubriendo el refrigerador. El taxi llegaría pronto. Me volví a sentar, mirando mi reloj. Las 4:30. Valeria terminaría su turno a las 6. Hablaríamos entonces, lo aclararíamos todo. Probablemente se reiría de la llamada. Explicaría lo loco que había sido su día. Mi reflejo se capturó en la ventana. Un hombre pálido y delgado aferrado a una pequeña bolsa. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? La cirugía me había envejecido años en días, pero estaba vivo. Eso era lo que importaba. Estaba vivo y volvía a casa con la gente que me necesitaba. Sonó la bocina de un coche afuera. El taxi. Me levanté con cuidado, probando mi equilibrio. Todo se sentía frágil, como si pudiera romperme si me movía demasiado rápido, pero era más fuerte de lo que parecía. Tenía que serlo. Hora de ir a casa. Los gastados asientos de cuero del taxi crujieron mientras me acomodaba, agarrando mi bolsa del alta. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Un hombre pálido con ropa demasiado grande y movimientos cuidadosos. ¿A dónde vamos?
La dirección de la casa de mi hija rodó por mi lengua como una oración. Había vivido allí 2 años, desde que vendí mi casa en mi antigua ciudad para ayudarles con la hipoteca. El hogar era donde la familia esperaba. El motor cobró vida y el paisaje invernal de la gran ciudad pasó por mi ventana. El cielo gris presionaba como una manta. Las luces de la calle ya parpadeaban, aunque aún no estaba oscuro. Las decoraciones de Navidad todavía colgaban en algunas ventanas. Espumillón cansado y coronas descoloridas, aferrándose al amargo frío de enero. Miré mi reloj. Las 5:15. El tráfico se movía lentamente por la avenida principal. Las luces de freno pintando rayas rojas en el pavimento mojado. La radio tocaba jazz suave, algo que Marta solía tararear mientras preparaba la cena. Me dolía el pecho, y no solo por la cirugía. ¿Lleva mucho tiempo en el hospital?, preguntó el conductor, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo. 3 días. Cirugía de corazón. Las palabras salían más fácil ahora. Las había practicado con enfermeras, médicos, el capellán que había pasado a visitar. Mi familia me está esperando. Él asintió, volviendo su atención al tráfico. La calefacción soplaba aire caliente que olía a café y ambientador. Pegué mi cara a la ventana, viendo pasar barrios familiares. Allí, el parque donde le había enseñado a Leo a lanzar una curva. La heladería donde Lucía siempre pedía fresa con chispas de colores. Mi aliento empañó el cristal. ¿Cuántas veces había hecho esta ruta? Compras de supermercado. Recoger a los niños de la escuela cuando Valeria trabajaba hasta tarde. Viajes al médico cuando mi corazón comenzó a fallar. Conocía cada bache, cada señal de alto. Este era mi mundo ahora, más pequeño que mi antigua ciudad, pero más cálido, más lleno. La llamada telefónica me molestaba como una astilla. Valeria había sonado tan fría, no como ella misma, pero había estado llevando una carga extra últimamente, con las horas de Sergio recortadas, y ambos niños necesitando de todo para la escuela. Había intentado ayudar, usando mis ahorros más de lo que debería. ¿Para qué son los ahorros si no para la familia? Búscate un motel. Las palabras resonaban en mi memoria. No podía haberlo dicho en serio. No mi Valeria, que solía acurrucarse en mi regazo para los cuentos antes de dormir, que me llamaba cada domingo solo para charlar. El estrés le hace cosas extrañas a la gente. Lo aprendí después de que Marta murió. El duelo y la presión pueden hacerte decir cosas que no sientes. El taxi giró hacia la calle de la casa, y mi corazón se animó a pesar del dolor. Casi en casa. Casi en los abrazos cálidos y las voces emocionadas gritando, «El abuelo ha vuelto». Leo querría mostrarme su último dibujo. Algo con dinosaurios, probablemente. Lucía insistiría en prepararme té en su cocina de juguete. Las tazas de plástico que nunca se ajustan bien a las manos de un adulto. Los números de las casas pasaban, 1410, 1412, 1416. Allí, la casa blanca con persianas azules que había ayudado a pintar la primavera pasada. El pequeño jardín delantero donde habíamos construido un muñeco de nieve en Navidad. La entrada donde Sergio aparcaba su camioneta, pero la entrada estaba vacía. Las ventanas estaban oscuras. ¿Es esta la dirección correcta?, preguntó el conductor, deteniéndose en la acera. Sí, es la casa de mi hija. Busqué mi cartera, con las manos torpes por el frío y la medicación. Deben haber salido. Haciendo recados, probablemente. El taxímetro marcaba $18.50. Le entregué $25. Marta siempre me había enseñado a dar buena propina. Quédese con el cambio. ¿Está seguro de que estará bien? El lugar parece bastante oscuro. Tengo una llave. Me palpé el bolsillo, sintiendo el peso familiar del metal. Gracias por el viaje. El aire frío golpeó mi cara cuando pisé la acera. El taxi se alejó, sus luces traseras desapareciendo en la esquina. Me quedé solo en la calle vacía, con una pequeña bolsa en la mano, mirando la casa que había sido mi santuario durante 2 años. Todas las luces estaban apagadas, no solo atenuadas, completamente oscuras. Incluso la luz del porche que siempre dejaban encendida. Las ventanas me devolvían la mirada como ojos cerrados, pero tenía una llave. Me esperaban.
Esto era mi hogar. Caminé lentamente por el sendero frontal, cada paso cuidadoso sobre el concreto resbaladizo por el invierno. Mi llave ya estaba en mi mano antes de llegar a la puerta. La cerradura hizo clic con familiar facilidad. Había usado esta llave cientos de veces, volviendo de citas médicas, regresando de hacer la compra, entrando cuando todos estaban dormidos. La puerta se abrió a un silencio inesperado. ¿Hola? Mi voz resonó en la oscuridad. ¿Hay alguien en casa? Nada. Ni siquiera los sonidos habituales. Ninguna televisión murmurando, ninguna risa de niños, ninguna Valeria llamando desde la cocina. Busqué a tientas el interruptor de la luz en la pared, la memoria muscular guiando mis dedos. Clic. La sala de estar se iluminó, exactamente como la recordaba, pero de alguna manera, equivocada. Los muebles estaban en los lugares correctos, pero algo se sentía fuera de lugar. Mi sillón de lectura, el gastado sillón reclinable marrón que había traído de mi antigua casa, había sido empujado a una esquina, donde había dejado revistas en la mesa de centro. Todo estaba despejado. Leo. ¿Lucía? Llamé más fuerte, aunque la sensación de vacío de la casa ya me decía la respuesta. Caminé por el diseño familiar, pasando por la cocina donde Lucía y yo hacíamos tortitas los sábados por la mañana, pasando por el comedor donde Leo hacía la tarea en la gran mesa de roble. Todo parecía normal, pero se sentía hueco, como una exhibición de museo de la vida de otra persona. Mi dormitorio estaba al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y podía ver una rendija del interior. La había dejado ordenada esta mañana. Hace 3 días, en realidad, el tiempo se había vuelto fluido desde la cirugía. Empujé la puerta y me detuve. Había maletas en mi cama. Un equipaje floral anticuado que definitivamente no era mío. Un par de botas de trabajo de hombre, de una talla muy grande, estaban junto a la cómoda. Frascos de medicamentos abarrotaban mi mesita de noche. Nombres que no reconocía. Medicamentos que nunca había tomado. La habitación olía mal. A loción para después de afeitar desconocida y al jabón de otra persona. Mis fotos familiares. Marta y yo el día de nuestra boda. La graduación de bachillerato de Valeria. Fotos de los nietos. Habían sido puestas boca abajo en la cómoda, como si alguien no pudiera soportar mirarlas, o no quisiera que ellas los miraran. Toqué una de las maletas con un dedo tembloroso. La tela era real, sólida, no una alucinación provocada por la medicación o el estrés. La ropa de otra persona, las pertenencias de otra persona, la vida de otra persona, se había apoderado de mi espacio. En el armario, mis cosas estaban apretujadas a un lado, abarrotadas de prendas desconocidas, vestidos de mujer que no eran de Valeria, pantalones de hombre con pliegues tan afilados que podían cortar. Mis propias cosas parecían disculparse, exprimidas en el espacio que quedaba. Me senté pesadamente en el sofá de la sala, el mismo lugar donde había visto dibujos animados con los niños hacía solo unos días. La casa se asentó a mi alrededor con pequeños sonidos, el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el viento invernal sacudiendo las ventanas, pero sin sonidos humanos, sin vida. La cocina arrojó más evidencia, tazas de café diferentes en el fregadero, una letra desconocida en las listas de la compra pegadas al refrigerador. La leche era de una marca que nunca comprábamos. Alguien había estado viviendo aquí, durmiendo en mi cama, usando mi baño, sentándose en mi sillón. Pero, ¿dónde estaba mi familia? Miré mi reloj, las 5:45. El alta del hospital parecía haber sido hace horas, aunque solo había pasado 1 hora. El tiempo se movía de forma extraña cuando tu mundo se inclinaba de lado. Intenté llamar a Valeria de nuevo, pero fue directo al buzón de voz. El teléfono de Sergio hizo lo mismo. Mi pecho se apretó, no por el dolor quirúrgico, sino por algo más profundo. La llamada telefónica tenía más sentido ahora. Búscate un motel. Ella lo sabía. Sabía que no sería bienvenido aquí. Sabía que extraños estaban durmiendo en mi cama. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho mal? Les había ayudado a comprar esta casa. Había vendido mi propia casa. Les había dado el dinero para el pago inicial. Me había mudado para ayudar con los niños, para ser útil, para ser familia.
La ventana delantera mostraba la misma calle vacía. Ningún coche entrando en la entrada. Ninguna familia volviendo a casa para explicar, para reírse del malentendido, para darme la bienvenida. El motor de un coche se acercó, cada vez más fuerte. Las puertas se cerraron de golpe. Múltiples voces subiendo por el camino de entrada. Mi corazón martilleaba contra mis costillas en proceso de curación. Pasos en el porche. Una llave en la cerradura. Me quedé helado en el sofá, conteniendo la respiración, mientras la puerta se abría. Mi pecho todavía estaba apretado por ver a esos extraños de cerca. Me moví hacia la ventana. Los faros barrieron el jardín delantero, familiares y cálidos. 2 coches entraron en la entrada, el coche de Valeria y un sedán más viejo que no reconocí. Las puertas de los coches se cerraron en rápida sucesión. Las voces se oían en el aire frío. Abrí la puerta principal con manos temblorosas. Saliendo al porche, el aire invernal me golpeó la cara como una bofetada, pero un calor me inundó cuando 2 pequeñas figuras se separaron del grupo. Abuelo. La voz de Leo se quebró de emoción. «¿Estás en casa? Te extrañamos mucho». Lucía corrió más rápido a pesar de sus piernas más cortas, con los brazos extendidos. «¿Los médicos te arreglaron el corazón? ¿Todavía te duele?» Me arrodillé con cuidado, consciente de mis incisiones quirúrgicas, y los abracé a ambos. Su calor derritió algo congelado dentro de mi pecho. Mi corazón se siente perfecto ahora que los veo a ustedes dos. Detrás de ellos, Valeria salió del asiento del conductor. Su rostro una máscara que no reconocí. Sergio salió lentamente del lado del pasajero, evitando mis ojos. Del segundo coche salieron 2 figuras mayores. Un hombre de rostro severo con ropa de trabajo y una mujer que agarraba su bolso como un arma. «Papá». La voz de Valeria cortó la charla de los niños, fría como el viento de enero. «¿Qué haces aquí?» Me levanté lentamente, manteniendo una mano en el hombro de cada nieto. «Vivo aquí, mija. Me dieron el alta esta tarde». Sergio cambió su peso, incómodo. «No te esperábamos esta noche». La pareja de ancianos se acercó, estudiándome con ojos calculadores. La mujer, Elvira, me di cuenta, la madre de Sergio, se ajustó el abrigo posesivamente. El hombre a su lado, Ramiro, se cruzó de brazos y frunció el ceño. «Complicaciones», murmuró Ramiro en voz baja a su esposa. Leo tiró de mi chaqueta de punto. «Abuelo, fuimos a esa nueva pizzería, la que tiene los juegos de arcade. Te guardé 2 monedas para que juegues la próxima vez». Lucía saltó sobre las puntas de sus pies. «Y te dibujé un corazón. Pero mami dijo que quizás no querrías ver corazones ahora. Pero creo que sí, porque es un corazón feliz con una sonrisa». Su inocencia contrastaba bruscamente con la tensión que irradiaban los adultos. La mandíbula de Valeria se tensó mientras me miraba con los niños. Sergio revisó su teléfono, encontrando algo urgente en su pantalla en blanco. Los padres de Sergio nos flanquearon como espectadores en un evento deportivo, esperando la atracción principal. La luz del porche creaba sombras duras en los rostros de todos. La escarcha ya se estaba formando en los parabrisas de los coches, y el zumbido del tráfico distante se oía en las calles suburbanas. Las ventanas de los vecinos brillaban cálidamente, familias instalándose para veladas acogedoras. Aquí, el frío parecía provenir de algo más que el clima. «Las manos del abuelo están temblando», susurró Lucía lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿Tienes frío?» No tenía frío. Estaba aterrorizado. Las maletas en mi dormitorio, las fotos boca abajo, los frascos de medicamentos. Todo encajó mientras veía a estos 5 adultos disponerse a mi alrededor y de los niños. Valeria respiró hondo, dando un paso adelante con determinación. Las llaves tintineaban nerviosamente en su mano mientras me clavaba una mirada que nunca antes había visto, decidida, casi profesional. «Papá, tenemos que hablar. Ha habido algunos cambios mientras estabas fuera». El mismo escalofrío que sentí al despertar en la recuperación recorrió mi espalda. Las palabras de Valeria quedaron suspendidas en el aire gélido, como aliento visible, y pude sentir a Leo y Lucía percibiendo el cambio, sus pequeños cuerpos tensándose a mi lado. ¿Qué cambios? Mi voz salió más firme de lo esperado. ¿Y de quién son las cosas que hay en mi dormitorio? Valeria miró a Sergio.
quien inmediatamente encontró algo fascinante en sus zapatos. Ella enderezó los hombros. Profesional. Ramiro y Elvira necesitaban un lugar donde quedarse. Tu habitación estaba disponible. ¿Disponible? La palabra se sentía extraña en mi boca. Pero yo vivo aquí. Esta es mi casa. También. Elvira se acercó, su bolso agarrado como una armadura. Nosotros también somos familia. Tenemos derechos. Ramiro asintió secamente. El muchacho necesita entender los arreglos prácticos. Miré a Sergio, esperando que hablara, que me defendiera, que explicara que esto era temporal. En cambio, se aclaró la garganta, débilmente. Pensamos que lo entenderías. ¿Entender qué? Mi cicatriz quirúrgica comenzó a doler bajo el estrés, un agudo recordatorio de mi vulnerabilidad. ¿Que regalaron mi cama mientras me operaban del corazón? La cabeza de Leo giraba entre nosotros, la confusión creciendo. ¿Por qué está molesto el abuelo? ¿Qué pasa? Lucía tiró del abrigo de Valeria. Mami, ¿por qué eres mala con el abuelo? Valeria ignoró a su hija, manteniendo sus ojos fijos en mí. En realidad, papá, no es tu casa. Ya no. Las palabras golpearon como golpes físicos. Mi visión se nubló momentáneamente. La medicación y el shock combinándose en un cóctel peligroso. Me agarré a la barandilla del porche para apoyarme. ¿Dónde exactamente esperas que duerma? Mis manos temblaban, no por el frío ahora, sino por una rabia apenas contenida. La boca de Valeria se torció en algo que podría haber sido una sonrisa en el rostro de otra persona. Señaló al otro lado del patio, a una pequeña estructura de madera cerca del garaje. Te hemos preparado un espacio. Justo ahí. Mis ojos siguieron su gesto hacia la caseta del perro, el pequeño refugio de madera que había estado vacío desde que nunca compraron la mascota que habían prometido a los niños. Bajo la dura luz del porche, parecía aún más pequeña, más patética de lo que recordaba. La comprensión cayó como un peso físico sobre mi pecho. Mi hija, mi propia carne y sangre, estaba señalando una caseta de perro como mi nuevo alojamiento. Estás bromeando. Las palabras salieron como un susurro. ¿Parezco que estoy bromeando? La voz de Valeria no tenía calidez, ni reconocimiento de nuestra historia compartida, nuestra conexión de sangre. Es resistente a la intemperie. Hay espacio para un saco de dormir. Retrocedí tambaleándome, mi mano volando hacia mi pecho donde mi corazón martillaba contra las costillas en curación. Los rostros a mi alrededor se desdibujaron. La evasión cobarde de Sergio. El asentimiento satisfecho de Ramiro. La sonrisa de suficiencia de Elvira. Leo se separó del grupo, corriendo para pararse a mi lado. Eso no es justo. El abuelo no puede dormir afuera. Está enfermo. Lucía comenzó a llorar, su pequeña voz cortando el aire invernal. No entiendo. ¿Por qué el abuelo no puede dormir en su habitación? Porque dijo Valeria con brutal practicidad. Ramiro y Elvira pagan una renta. Tú no. La última pieza de la traición encajó. No solo me habían robado mi hogar, sino que se estaban beneficiando de ello. Pensé en los $180,000 que les había dado de la venta de mi casa, dinero que había hecho su hipoteca manejable, su vida cómoda. Sergio finalmente levantó la vista de su teléfono. Es solo hasta que resolvamos las cosas. ¿Resolver qué? Mi voz se hizo más fuerte, alimentada por una ira creciente. ¿Cómo alojar a tu suegro en un edificio destinado a animales? La luz del porche parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre esta escena surrealista. Los faros de los coches todavía iluminaban nuestro drama familiar. Los vecinos probablemente miraban desde detrás de las cortinas. El viento frío se intensificó, haciendo que todos temblaran excepto yo. No sentía nada ahora más que claridad. Enderecé los hombros, mirando directamente a Valeria, mi hija, la niña que había criado, por la que me había sacrificado, a la que había amado incondicionalmente, la persona que ahora me veía como menos digno de refugio que extraños que pagaban una renta. Ya veo, mi voz salió calmada, controlada. Entiendo perfectamente ahora. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, dado que mi mundo acababa de colapsar en la entrada de una casa suburbana. Algo cambió dentro de mí. No se rompió, sino que se endureció en algo nuevo. Voy a buscar mis cosas, dije en voz baja,
girándome hacia la casa. Papá, estás siendo dramático. El tono defensivo de Valeria me siguió por los escalones del porche. Es solo temporal hasta que... ¿Hasta qué, Valeria? Me detuve en la puerta, sin darme la vuelta. ¿Hasta que necesites dinero otra vez? Dentro. Me moví metódicamente por lo que había sido mi habitación. Los vestidos florales de Elvira colgaban donde solían estar mis camisas. Las botas de trabajo de Ramiro estaban junto a mi cama, como si pertenecieran allí. Aparté sus pertenencias, recogiendo mi ropa de las esquinas donde la habían metido. Leo y Lucía me siguieron. Sus preguntas un flujo constante de confusión y preocupación. Abuelo, ¿a dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Doblé mis camisas con cuidado, de la manera que Marta me había enseñado hace 40 años. Tengo otro lugar a donde ir, cariño. No te preocupes por mí, pero acabas de llegar a casa. Planeamos construir fuertes de nieve mañana. La voz de Leo se quebró de decepción. En el joyero de mi cómoda, encontré mi anillo de bodas. El anillo de compromiso de Marta descansaba a su lado, sin esperar a nadie. Volví a ponerme mi anillo en el dedo donde pertenecía. El peso se sentía familiar, reconfortante. Un recuerdo afloró. Valeria a los 25 años, llorando en mi cocina después de su divorcio. Papá, no sé qué voy a hacer. Los niños necesitan estabilidad. La abracé entonces, le prometí que todo saldría bien. Cuando apareció Sergio, lo recibí como a un hijo. Cuando quisieron comprar esta casa, vendí la mía sin dudarlo. Los niños necesitan a su abuelo, había dicho ella entonces. Te necesitamos aquí. Papá, encontré mis fotos familiares boca abajo en el cajón de la cómoda. La foto escolar de Leo, el recital de ballet de Lucía, el día de la boda de Valeria, todo escondido como secretos vergonzosos. Las metí en mi maleta. Desde la sala de estar llegaba la voz de Valeria, explicando a los niños. El abuelo necesita quedarse en otro lugar por un tiempo. Es complicado. La voz más débil de Sergio. Nos visitará los fines de semana. Ramiro, práctico como siempre. El arreglo funciona mejor para todos. Me puse mi abrigo más grueso, preparándome para el viaje que tenía por delante. La pequeña maleta contenía todo lo que realmente importaba. Fotos, algunos cambios de ropa, el reloj de mi padre. Todo lo demás eran solo objetos. En la sala de estar, marqué el número de la compañía de taxis con dedos firmes. Necesito un viaje al estado vecino. Sí, puedo pagar la distancia. Valeria levantó la vista bruscamente. ¿Al estado vecino? Papá, ¿qué hay allí? No respondí. Detrás de ella, Sergio y sus padres intercambiaron miradas. Ninguno de ellos había imaginado que yo podría tener un lugar a donde ir. Recursos que no conocían. Habían asumido que estaba indefenso, dependiente, sin más opciones que su caridad a regañadientes. Unos faros aparecieron en la entrada 20 minutos después. La taxista, una mujer de mediana edad con ojos amables, me ayudó con mi maleta. Me arrodillé una última vez para abrazar a mis nietos. ¿Nos llamarás?, susurró Lucía contra mi oído. Todos los días prometí, diciéndolo en serio. Leo me abrazó con fuerza. Te quiero, abuelo. No entiendo por qué tienes que irte. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, le dije honestamente, pero eso no significa que el amor desaparezca. Valeria se quedó helada en el porche, observando. Por un momento su máscara se deslizó. Vi un destello de algo. Duda. Quizás culpa. Pero entonces Elvira se paró a su lado, posesiva y satisfecha. Y el momento pasó. El taxi se alejó en la noche de invierno. A través de la ventanilla trasera, vi a mis nietos saludando hasta que la casa desapareció detrás de los árboles desnudos. El alivio se mezcló con la devastación en mi pecho, creando algo que nunca antes había sentido. La extraña libertad de no tener nada que perder. ¿A dónde exactamente en el estado vecino?, preguntó la conductora, mirándome en el espejo retrovisor. Le di la dirección que había memorizado de cartas antiguas, aunque nunca había estado allí. La casona familiar, en el pueblo junto al lago. La taxista había estado en silencio durante la última hora, sintiendo algo significativo en este destino nocturno.
La nieve crujía bajo los neumáticos mientras girábamos por un largo y sinuoso camino de entrada que no había visto en 5 años. A través del parabrisas, los faros iluminaron imponentes robles, cargados de nieve invernal, sus ramas creando un arco de catedral sobre nuestro acercamiento. «Este sí que es un lugar», murmuró la conductora mientras la casa aparecía a la vista. La casona familiar se alzaba en la oscuridad como algo de otra época, 3 pisos de piedra desgastada y altas ventanas, con un porche envolvente por el que recordaba haber corrido de niño. El dominio del tío Arturo, excéntrico, imponente y completamente inesperado para cualquiera que lo hubiera descartado como el bicho raro de la familia. Pagué la tarifa y me quedé solo en la nieve, maleta en mano, mirando lo que había heredado sin saberlo. El frío me atravesaba el abrigo, pero me sentía más cálido que en meses. Esto no era caridad ni la hospitalidad a regañadientes de otra persona. Esto era mío. La voz del tío Arturo resonó en mi memoria. La tercera piedra desde el poste izquierdo. Cuenta con cuidado. Encontré el escondite exactamente donde lo había descrito. Mis dedos entumecidos cerrándose alrededor de la vieja llave de latón. Incluso desde el más allá, me estaba cuidando. La puerta principal se abrió con un peso satisfactorio. Roble macizo construido para durar generaciones. Dentro, el aire olía a cedro y cuero viejo, recuerdos preservados en madera y tela. Encontré el panel eléctrico de memoria y accioné los interruptores principales. La luz inundó el vestíbulo, revelando el candelabro de cristal que había contemplado de niño, polvoriento pero intacto. Cada habitación guardaba tesoros que había olvidado. La biblioteca con estanterías del suelo al techo, y la enorme chimenea de piedra donde Arturo solía leerme historias de aventuras. La cocina con sus electrodomésticos antiguos de los años 50, todavía de cromo reluciente y verde menta. A través de las altas ventanas, el gran lago congelado se extendía infinitamente bajo la luz de la luna. Subí lentamente la gran escalera, probando cada escalón. Me dolía el pecho por la cirugía, pero de manera diferente ahora, no con dolor, sino con una posibilidad en expansión. El dormitorio principal daba al lago, su cama con dosel hecha con sábanas frescas. Alguien había estado manteniendo este lugar, manteniéndolo listo. En el escritorio de caoba había un sobremanila marcado con la cuidadosa letra de Arturo. Para Vicente, abrir cuando la familia te decepcione. Mi mano tembló al cogerlo. El tío Arturo, muerto hacía 5 años. De alguna manera había sabido que este día llegaría. Había predicho que las personas en las que más había confiado demostrarían ser indignas de esa confianza. Había preparado un santuario para cuando más lo necesitara. El sobre se sentía sustancial, con múltiples páginas dentro, cartas, documentos, instrucciones que debía encontrar exactamente en este momento. Todo lo que Arturo nunca me había contado, esperando a que estuviera listo para escucharlo. Me senté pesadamente en su silla de cuero, abrecartas en mano, y me di cuenta de que no era el anciano impotente y sin hogar que mi familia había descartado. Yo era Vicente, heredero legítimo de 80 años de historia familiar, sentado en mi propia mansión con recursos que nunca habían imaginado. Mañana leería cualquier sabiduría que el tío Arturo hubiera dejado atrás. Esta noche, dormiría en mi propia cama, en mi propia casa, por primera vez en 2 años. La luz del sol que entraba por ventanas desconocidas me recordó que esto no era un sueño. El lago brillaba más allá del cristal grabado por la escarcha, y en algún lugar a lo lejos, el silbato de un tren resonaba por el campo. La carta del tío Arturo yacía sin abrir en la mesita de noche. Quería saborear este momento antes de saber lo que él había sabido sobre mi futuro. La carta se reveló lentamente durante el café de la mañana. La voz de Arturo se escuchaba claramente en su letra mesurada. Sabía que este día llegaría. Vicente. La familia a menudo confunde la bondad con la debilidad. Cada frase se sentía como un permiso que había estado esperando años para recibir. Esta casa ha estado en nuestra familia durante 80 años. Es tuya por derecho y por corazón. No dejes que te hagan sentir culpable. Ya has dado suficiente. Día a día, la mansión cobró vida bajo mi cuidado. Desempolvaba los muebles con movimientos lentos y cuidadosos, consciente de mi pecho en curación.
El dueño de la ferretería del pueblo me reconoció de inmediato. Usted debe ser el sobrino de Arturo. Hablaba de usted constantemente. La empleada del supermercado sonrió cálidamente. Bienvenido de nuevo a nuestro pueblo. Quédese mucho tiempo esta vez. Al tercer día, había establecido una rutina que se sentía más natural que cualquier cosa en la memoria reciente. Café por la mañana. Viendo el amanecer pintar el gran lago de oro y rosa. Tareas domésticas ligeras adaptadas a mi recuperación. Lectura por la tarde en la biblioteca del tío Arturo. Rodeado de los libros que había coleccionado durante décadas. La señora Ramírez de al lado me trajo sopa casera. Es bueno ver vida en esa casa de nuevo. Su tío era el mejor hombre que he conocido. Sus palabras tenían peso. Esta comunidad había querido a Arturo y, por extensión, me daba la bienvenida a casa. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas del número de Valeria. Mensajes que borraba sin leer. Por primera vez en años, nadie necesitaba nada de mí. Ni nietos que cuidar, ni platos que lavar, ni culpa por estorbar. Solo un silencio pacífico y la libertad de sanar. La camarera del restaurante, Sara, según su placa de identificación, me recordaba de las visitas de la infancia. Su tío siempre decía que usted terminaría aquí eventualmente. Decía que tenía su mismo sentido de lo que realmente importa. Me rellenó el café sin que se lo pidiera. El tipo de servicio genuino que proviene de la conexión comunitaria. Cada día traía pequeñas mejoras. Mi apetito regresó con la comida casera en mi propia cocina. El sueño llegó más fácil en la cómoda cama que me pertenecía. Los niveles de energía aumentaron a medida que el estrés se desvanecía. Lo más importante, la confianza en mi propio valor regresó lentamente. Por primera vez en años, escribí en el diario que había comenzado a llevar. Nadie necesita nada de mí, excepto lo que yo elija dar. La sabiduría final del tío Arturo se hizo más clara con cada día que pasaba. La gente del pueblo te dará la bienvenida. Me recuerdan con cariño, y me verán en ti. Había tenido razón en todo. La traición familiar. Mi necesidad de un santuario. Incluso el poder curativo de pertenecer a algún lugar por elección en lugar de por obligación. Al final de la semana, me había acomodado en un ritmo que se sentía como volver a casa después de toda una vida de vagar. Paseos matutinos por la orilla del lago a pesar del frío. Proyectos por la tarde en la casa. Nada demasiado extenuante. Veladas con fuego en la biblioteca. Leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo. El reflejo en el espejo del pasillo mostraba a un hombre diferente al que había dejado la gran ciudad. Más fuerte, más tranquilo, con el porte de alguien que es dueño de donde está. No el invitado desplazado en el que me había convertido en la casa de mi hija, sino el amo de mi propio dominio. El crujido de los neumáticos sobre la grava rompió mi pacífica rutina matutina. A través de la ventana, vi un coche familiar subir por el largo camino de entrada, seguido de un segundo coche que no reconocí. 4 semanas de mañanas tranquilas terminaron con el sonido de ese motor. Observé desde la ventana de la biblioteca cómo Valeria salía de su coche, la ira irradiando de cada movimiento. Sergio salió con más cautela, sus ojos ya calculando mientras recorrían la impresionante fachada de la mansión. Abrí la puerta principal antes de que pudieran llamar. Mi casa, mis reglas, mi posición de poder. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? La voz de Valeria se quebró de furia y algo que podría haber sido pánico. Somos tu familia. De la misma manera que ustedes ocultaron sus planes de echarme como basura, respondí con calma, sin moverme del umbral. Sergio dio un paso adelante. Su mirada fija en el candelabro de cristal visible detrás de mí. ¿Sabes cuánto vale este lugar? Podríamos haberte ayudado a administrarlo. Administrarlo para que fuera a parar a su cuenta bancaria. ¿Quieres decir? Vi cómo su rostro se sonrojaba por la precisión de mi suposición. Entraron a la fuerza en el vestíbulo. Valeria girándose para enfrentarme con ojos desesperados. Te dimos un hogar durante 2 años. Me dieron un rincón con mi propio dinero. Yo pagué por esa casa. Las palabras salieron firmes, como un hecho. Sin ira, solo la verdad. Por primera vez en nuestra relación, Valeria pareció insegura. Las tácticas de manipulación que habían funcionado durante décadas se encontraron con un muro que no podían penetrar. Yo no era el padre desesperado y dependiente,
al que se había acostumbrado a controlar. Papá, estás siendo irrazonable. Somos familia. Las familias comparten. Las familias se protegen mutuamente, interrumpí. No señalan casetas de perro cuando sus parientes necesitan refugio. Sergio deambulaba por las habitaciones como un tasador, tocando muebles, examinando obras de arte. Este lugar debe valer más de 1 millón. ¿Piensas en lo que podríamos hacer con ese dinero? ¿Los fondos para la universidad de los niños? ¿Los niños que usaron como excusas para manipularme durante años? Lo seguí a la sala de estar, observándolo calcular los metros cuadrados y los valores de la propiedad. Es curioso cómo su bienestar solo importa cuando sirve a sus propósitos. Valeria intentó llorar a continuación. El arma que había funcionado tantas veces antes. Cometí un error, papá. Un mal día en el que estaba abrumada. ¿Vas a tirar por la borda toda nuestra relación por un mal día? Mi voz permaneció calmada, pero algo duro como el acero entró en ella. Ustedes planearon esto. Mudaron a esa gente a mi habitación mientras me operaban. Señalaste una caseta de perro como si fuera menos que humano. Eso no fue un error. Esa es quien realmente eres. Los retratos familiares en las paredes parecían observar nuestra confrontación. Generaciones de mi familia que habían trabajado y se habían sacrificado para construir algo duradero. La sabiduría del tío Arturo me rodeaba en libros encuadernados en cuero y muebles cuidadosamente elegidos. Esta no era solo mi casa. Era mi herencia, mi lugar legítimo. Necesitamos esto, dijo Sergio, sin rodeos, abandonando cualquier pretensión de sentimentalismo. Nuestra situación es peor de lo que crees. Podríamos perderlo todo. Entonces deberías haber pensado en eso antes de perderme a mí. La simplicidad de la frase pareció aturdirlos a ambos. Sin negociación, sin explicaciones complejas, solo consecuencias que seguían naturalmente a las elecciones. Habían jugado con mi lealtad y habían perdido. Ahora estaban en mi casa, reducidos a rogarle al hombre que habían intentado descartar. Valeria hizo un último intento, agarrando mi brazo con dedos temblorosos. Los niños te extrañan, preguntan por ti todos los días. Por un momento, mi resolución vaciló. Leo y Lucía, víctimas inocentes de la codicia y la crueldad de sus padres. Pero le serviría más aprender que las acciones tienen consecuencias que ver a su abuelo permitir el comportamiento de sus padres indefinidamente. Entonces tráelos de visita, dije en voz baja. Son bienvenidos aquí en cualquier momento. Ustedes no. La distinción golpeó como un golpe físico. El rostro de Valeria se arrugó. Una emoción genuina finalmente rompiendo la manipulación. Los hombros de Sergio se hundieron al darse cuenta de que el dinero con el que había estado contando estaba para siempre fuera de su alcance. Esta es nuestra herencia, también susurró Valeria desesperadamente. No dije, caminando hacia la puerta y abriéndola de par en par. Su herencia era mi amor, mi ayuda, mi presencia en sus vidas. La tiraron a la basura. Esto es mío. Se fueron sin decir una palabra más, entendiendo finalmente que el anciano impotente que habían descartado ya no existía. Cerré la puerta con firmeza y caminé hacia mi biblioteca, acomodándome en la silla del tío Arturo. Hora de llamar a mi abogado para actualizar mi testamento. 3 meses de mañanas tranquilas habían restaurado más que mi salud. Me habían devuelto mi sentido del valor. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la biblioteca, pintando rectángulos dorados sobre la alfombra persa que el tío Arturo había traído de sus viajes. Estaba inmerso en una biografía de un famoso presidente, cuando el agudo timbre del teléfono rompió el pacífico silencio. Valeria brillaba en el identificador de llamadas. Lo miré durante 3 timbrazos, 4, 5. Parte de mí quería dejarlo pasar al buzón de voz como todos los demás, pero algo en la persistencia me hizo dudar. ¿Hola? Mi voz salió neutra, ni acogedora ni hostil. Papá, por favor no cuelgues. La voz de Valeria se quebró con un pánico que nunca antes había oído. No te odio, Valeria. Simplemente ya no soy tu solución. Un sollozo escapó de su garganta. El banco nos va a quitar la casa. No tenemos a dónde ir. Dejé mi libro, la silla de cuero del tío Arturo crujiendo mientras me reclinaba. A través de la ventana, el gran lago brillaba pacíficamente bajo el sol de primavera. ¿Y dónde están tus preciosos suegros ahora? Se fueron. Su voz se rompió por completo.
Empacaron y se fueron en el momento en que se enteraron de la ejecución hipotecaria. Ni siquiera se despidieron de los niños. La ironía no se me escapó. Ramiro y Elvira, que habían tomado mi habitación con tanta satisfacción, habían abandonado el barco en el momento en que su cómodo arreglo se volvió inconveniente. Las advertencias del tío Arturo sobre la familia de conveniencia resonaron en mi memoria. Sergio perdió su trabajo en marzo, continuó Valeria, la desesperación haciendo que sus palabras se atropellaran. Hemos fallado 3 pagos de la hipoteca. Nos cortan los servicios mañana. Papá, tengo miedo. Permanecí en silencio, dejándola llenar el espacio con explicaciones cada vez más frenéticas. Tarjetas de crédito al máximo. Ahorros agotados. Amigos evitando sus llamadas. El colapso financiero completo que sigue cuando las personas viven por encima de sus posibilidades y pierden su principal fuente de ingresos. Cometí un error, susurró. Un terrible, horrible error. Pero somos familia. ¿Eso no cuenta para nada? La familia se protege mutuamente, dije en voz baja. Tú señalaste una caseta de perro. Estaba estresada, abrumada. ¿Sabes cómo se pone Sergio cuando? Sé exactamente cómo se pone Sergio. Y sé cómo te pones tú cuando quieres algo. Mi voz permaneció calmada, pero había acero debajo de ella. La pregunta es, ¿qué quieres de mí ahora? A través del teléfono, pude oírla llorar. Lágrimas reales, no del tipo manipulador que había usado tan eficazmente antes. El sonido removió algo en mi pecho, pero no simpatía. Justicia, las consecuencias naturales de las elecciones finalmente llegando a casa. Ayúdanos, rogó. Por favor, haré lo que sea. Firmaré papeles, te daré la tutela legal, lo que quieras. Solo, ayúdanos. ¿Y Leo y Lucía? ¿Dónde están durante esta crisis? En la escuela. Todavía no lo saben. No les hemos dicho que podríamos perder la casa. Su voz se hizo más pequeña. Papá, tengo miedo, no por mí, por Leo y Lucía. No entienden por qué podríamos perder nuestro hogar. La mención de mis nietos creó una larga pausa que se extendió entre nosotros como un puente que ninguno quería cruzar primero. Podía oír la respiración entrecortada de Valeria, el sonido de alguien ahogándose que finalmente había dejado de intentar nadar. Leo y Lucía pueden venir a quedarse conmigo, dije finalmente. Indefinidamente. ¿Y qué hay de Sergio y de mí? Somos sus padres. Ustedes también son las personas que intentaron hacerme vivir en una caseta de perro. Mantuve mi voz nivelada, fáctica. Las acciones tienen consecuencias. Valeria, las tuyas y las mías. Eso fue un error, papá. Estábamos estresados. No pensamos. Ustedes estaban calculando. Hay una diferencia. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando a un par de cardenales construir su nido en el roble. Planearon mi exilio mientras me operaban. Arreglaron que extraños tomaran mi habitación. Señalaron un refugio para animales como mi nuevo alojamiento. Eso no era el estrés hablando. Eso era quienes son ustedes en realidad. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que los niños son bienvenidos aquí. Tú y Sergio necesitan encontrar sus propias soluciones. Pero somos una familia. No puedes separarnos. Ustedes se separaron de mí con bastante facilidad. Tracé patrones en la ventana grabada por la escarcha con mi dedo. La mansión tiene mucho espacio para Leo y Lucía. Buenas escuelas cerca, un vecindario seguro, un ambiente estable. Todo lo que los niños necesitan para prosperar. ¿Y nosotros? La voz de Sergio vino de algún lugar en el fondo. Aparentemente había estado escuchando todo el tiempo. Encuentren trabajo, reconstruyan sus vidas, aprendan a valerse por sí mismos. Hice una pausa, considerando mis siguientes palabras con cuidado. Los niños pueden visitarlos los fines de semana, asumiendo que tengan un lugar estable para que los visiten. La respiración de Valeria se volvió más irregular. Nos estás castigando, los estoy protegiendo del caos, de la incertidumbre, de los adultos que hacen que los niños paguen por sus malas decisiones. Los cardenales habían encontrado el lugar perfecto para su nido, protegido lo suficientemente alto para estar a salvo, con una vista clara de posibles amenazas. Siempre serán sus padres, pero ser padre se trata de proporcionar estabilidad, no solo biología.
Podemos cambiar, susurró desesperadamente. Podemos ser mejores. Entonces, demuéstrenlo. Consigan trabajo. Encuentren un lugar para vivir. Muéstrenles lo que significa la responsabilidad en lugar de solo hablar de ello. A través del teléfono, pude oírla tratar de reprimir los sollozos. Parte de mí, la parte que recordaba enseñarle a andar en bicicleta, leerle cuentos antes de dormir, llevarla al altar, quería ceder. Pero la sabiduría del tío Arturo me mantuvo firme. A veces, lo más amable que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. ¿Qué pasa con la escuela, sus amigos? Sus vidas enteras están aquí. Este pueblo tiene excelentes escuelas. Los niños harán nuevos amigos. Y tendrán un abuelo que pone su bienestar primero en lugar de usarlos como peones en juegos de adultos. Yo nunca. Comenzó. Luego se detuvo. Ambos sabíamos que sí lo había hecho. La oferta sigue en pie, dije con firmeza. Leo y Lucía son bienvenidos aquí de inmediato. Tú y Sergio pueden visitar una vez que hayan demostrado que pueden proporcionarles un ambiente estable al que regresar. Otra larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz estaba hueca de derrota. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que les lleve convertirse en los padres que ellos merecen en lugar de los que han sido. Podía oírla sollozar abiertamente ahora. El sonido de alguien que finalmente entiende que sus acciones tuvieron consecuencias permanentes. Ninguna cantidad de lágrimas o manipulación desharía el momento de la caseta del perro. Ninguna promesa de comportamiento futuro podría borrar la crueldad que había mostrado cuando pensó que yo era impotente. Está bien. La palabra salió rota, apenas reconocible. Sí, lo que quieras. Solo cuídalos. 3 semanas habían transformado la mansión de un santuario tranquilo a un alegre hogar familiar. El sonido de la risa de los niños resonando en habitaciones que habían estado en silencio durante demasiado tiempo se sentía exactamente como lo que el tío Arturo hubiera querido. Estaba en la ventana de la cocina, viendo a Leo ayudarme a cuidar el huerto que habíamos plantado juntos, mientras Lucía pintaba cuadros de cardenales en la mesa del patio. «Abuelo, los tomates están creciendo», gritó Leo, su voz brillante de descubrimiento. El niño había crecido varios centímetros desde que llegó. La buena comida y la reducción del estrés hacían su magia. «Eso es porque los estás cuidando muy bien», le respondí, rompiendo huevos para sus tortitas de sábado por la mañana. La rutina se había vuelto preciosa para mí. Desayuno juntos, tareas divididas de manera justa, aventuras por la tarde en la propiedad, cuentos por la noche junto a la chimenea. La transformación en ambos niños había sido notable. El maestro de Leo en la escuela local informó de una mejora significativa en sus notas y actitud. Las pesadillas de Lucía sobre perder la casa se habían detenido después de la primera semana en su habitación alegremente decorada con vistas al lago. Neumáticos sobre grava anunciaron a los visitantes del fin de semana. A través de la ventana, vi a Valeria y Sergio salir de un coche viejo y abollado. Su transporte había sido degradado junto con todo lo demás. Ambos parecían más delgados, desgastados por 3 semanas de trabajos de salario mínimo en un apartamento estrecho en un barrio menos deseable de la gran ciudad. «Mamá», Lucía dejó caer su pincel y corrió hacia la entrada, con Leo siguiéndola de cerca. El reencuentro siempre era emotivo, amor complicado por la confusión, lealtad dividida entre los padres, y el abuelo que se había convertido en su protector. Abrí la puerta principal antes de que llegaran, manteniendo los límites que había establecido. «Valeria, Sergio, ¿cómo estuvo el viaje?» «Bien, gracias». La voz de Valeria llevaba una nueva humildad. La ropa de diseñador había sido reemplazada por hallazgos de tiendas de segunda mano. Las uñas cuidadas por manos ásperas por el trabajo en un restaurante. «Los niños se ven maravillosos». Y así era. Bronceados por el tiempo al aire libre. Seguros por la estabilidad. Creciendo fuertes en la seguridad que la mansión proporcionaba. Ambos se habían adaptado a la vida en el campo con la resiliencia que poseen los niños cuando se liberan de la ansiedad de los adultos. «Mamá, espera a ver mi habitación». Lucía agarró la mano de Valeria, tirando de ella hacia la escalera. «El abuelo me dejó elegir todo. Y estoy aprendiendo a arreglar la cerca», añadió Leo con orgullo. «El abuelo me está enseñando a usar herramientas de verdad». Observé la reunión familiar desde una distancia prudente, presente pero separado.
Los niños necesitaban el amor de sus padres, pero también necesitaban entender que las acciones tenían consecuencias duraderas. Las visitas semanales servían para ambos propósitos, manteniendo los lazos familiares mientras reforzaban la seguridad de su nueva situación de vida. Papá Valeria se me acercó con vacilación después de que los niños hubieran arrastrado a Sergio para ver sus últimos proyectos. Quiero que sepas que lo estamos intentando, de verdad. Lo veo y podía verlo. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina. Las demandas de suficiencia habían dado paso a una aceptación agradecida. ¿Cómo van los trabajos? Agotadores. Humillantes, logró una débil sonrisa, pero honestos. Estamos aprendiendo lo que significa ganarnos la vida en lugar de depender de. Hizo un gesto de impotencia hacia el gran interior de la mansión. En lugar de depender de los miembros de la familia que estaban dispuestos a descartar, terminé en voz baja. Su rostro se sonrojó, pero asintió. Sí, eso. La tarde transcurrió en paz. Sergio ayudó a Leo con un proyecto de casa para pájaros, mientras que Valeria ayudó a Lucía con su pintura. Yo observaba desde mi sillón de lectura, los libros del tío Arturo rodeándome como sabiduría hecha tangible. Así es como debería funcionar la familia. Todos contribuyendo, todos valorados, todos protegidos. Cuando llegó la noche y se prepararon para irse, ambos niños abrazaron a sus padres con fuerza, pero no mostraron ninguna inclinación a empacar maletas y seguirlos. La seguridad se había vuelto más importante que el sentimentalismo. Nos vemos el próximo fin de semana, prometió Valeria, su voz cuidadosamente controlada. Conduzcan con cuidado, respondí, diciéndolo en serio. Después de que sus luces traseras desaparecieron por el camino, encontré a ambos niños en la biblioteca. Leo leía historias de aventuras mientras Lucía trabajaba en un rompecabezas de cardenales. El fuego crepitaba pacíficamente en el hogar de piedra, y el gran lago se extendía infinitamente más allá de las altas ventanas. ¿Abuelo? Lucía levantó la vista de su rompecabezas. ¿Mamá y papá van a estar bien? Están aprendiendo lecciones importantes, le dije honestamente. A veces las personas tienen que perder cosas sin las que pensaban que no podían vivir para descubrir lo que realmente importa. Leo cerró su libro y me miró seriamente, como cuando aprendiste que no necesitabas vivir en la casa de otra persona para ser feliz. La sabiduría de los niños nunca dejaba de sorprenderme. Exactamente así. Más tarde, después de arroparlos en sus camas en habitaciones que eran verdaderamente suyas, me senté en la silla del tío Arturo y abrí su diario en la última entrada que había descubierto la semana anterior. El mayor regalo que podemos dar a los niños no es un refugio contra las tormentas de la vida, sino la fuerza para capearlas con dignidad. Vicente entenderá esto algún día. Había tenido razón en todo. La familia no era solo sangre, era elección, compromiso y protección de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. La justicia no era venganza. Era permitir que las consecuencias enseñaran lecciones que las palabras no podían transmitir. Afuera, la lluvia de primavera comenzó a golpetear contra las ventanas. Adentro, dos niños dormían pacíficamente en sus propias camas. En su propia casa, protegidos por un abuelo que había aprendido la diferencia entre la bondad y la debilidad. La mansión se sentía completa. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.